Hermanos, buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto el poder estar conectados con ustedes por estos medios. Gracias a Dios por estos medios. Le damos gracias porque nos permite estar un día más, un domingo más, este domingo 12 de julio, estando con su culto de cada 8 días. Gracias por la vida de cada uno de ustedes y esperando que ya estén conectados o que durante el transcurso se vayan conectando los hermanos que faltan, mis hermanos. Sean bienvenidos. También le damos muchas gracias por el devocional que hubo en la mañana, hace ratito, hace media hora. Gracias por la vida del Ministerio Infantil que les ha dado sabiduría para poder llevar a cabo el devocional infantil. También les doy oficialmente la bienvenida al Centro Cristiano Monte Agrat. Le da la bienvenida a cada uno de ustedes, a sus amigos, vecinos, hermanos que están conectados. Sean bienvenidos al Centro Cristiano Monte Agrat. Gracias por conectarse, mis hermanos. Para dar inicio al día de hoy, el culto, saben, tenemos una serie de puntos que seguir, un protocolo, y les voy a invitar a que inclinen su rostro, mis hermanos, ahí con su familia, con quien esté, que inclinen su rostro, y demos gracias por el culto del día de hoy, que Dios sea quien dirija este culto y Él sea quien toque nuestros corazones y que nos abra nuestra mente para ver qué es lo que Él quiere, qué Él quiere saber, qué Él quiere mostrarnos y enseñarnos esta tarde. Inclinen su rostro, mis hermanos. Gracias, Padre, te damos porque el día de hoy nos permites amanecer, ver la luz del día, poder ver a sus seres queridos, Padre Santo, a nuestros hermanos conectados, a nuestros hijos, familiares, Padre. Gracias por la bendición que tú nos das de tomar este momento, Padre, de este pequeño tiempo, del mucho que tú nos das, Padre Santo, para poder alabarte y adorarte, Señor. En tus manos te pongo la vida del hermano que vaya a dirigir, el que vaya a predicar, Padre Santo, mi hermano Agustín, mi hermano Gibran que va a dirigir, Padre, mi hermano Agustín, que va a predicar, Padre Santo, la vida de hermano Manuel, Padre, que también a través de él hace posible el podernos conectar, Padre. Tú gracias por la vida de los que están ahorita apoyando y también los que lo han hecho anteriormente, Padre. Bendíceles, guárdales, bendice cada familia, Padre. En tus manos te ponemos el culto de hoy, Padre, que tú seas quien toque nuestros corazones y hables, Padre. Gracias por que nos permites estos medios para poder también buscar, Padre. Damos gracias y te ponemos tu culto el día de hoy, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, para seguir con el culto, mi hermano, les voy a invitar a que hablen su Biblia, la tienen ahí, o está muy cerca, vayan por su Biblia, mi hermano, y les voy a invitar a que hablen su Biblia en Salmos, capítulo 91, y le voy a dar lectura del 1 al 16. Si me gustan acompañar con su vista, mis hermanos, les confirmo, Salmos 91, del 1 a 6. Sabemos que es una promesa, son promesas que Dios nos deja, son palabras de aliento. Y le doy lectura a mis hermanos. Salmos 91, del 1 al 16. Dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni seata que se vuela del día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerían a tu lado 1,000 y 10,000, 1,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque Jehová ha puesto, porque, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues tus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el apis pisarás. Hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí me has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa respuesta promesa, mis hermanos, sabemos que es una promesa que nos habla de fe, confiar en Dios,
También dice el que habita al abrigo. Eso se reduce, el que vive cerca de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, haciendo una analogía o viendo, por ejemplo, esta promesa que dice quien esté cerca de Dios, cerca de mí, lo podemos ver nosotros como padres, nosotros como cabeza de hogar, que fue la parte que tuvimos en varones, nosotros como cabeza de hogar, nuestra familia se siente segura, protegida. Así Dios habla a nuestros corazones, Padre. Así habla Dios a nosotros. Que confiemos en Él, nos habla que confiemos en Él. Hoy en día que hay, pues no sé, tanta información del COVID, que si la curva ya se aplanó, que no, que sí. Dios nos está llamando a confiar en Él y confiemos en Él, mis hermanos, y pidamos a Él paz, tranquilidad ante esta situación y que nos llene de su gozo, de su paz, mis hermanos. Bueno, vamos a seguir con el culto y le dejo el lugar a mi hermano Gibran para que nos lleve con los cantos. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos en este momento a entonar dos cantos para la honra y para la gloria de Dios. Ahí donde usted está, entónelos, dele gracias a Dios por su infinito amor y su bendita misericordia que ha tenido para con nosotros hasta este momento. Y vamos a alabarle y adorarle a través de estos cantos. Este canto se titula Qué dulce es estar en tu presencia, y no olvidemos, mis hermanos, que aun cuando no podemos reunirnos físicamente todavía, Dios está en todos lados. Él es lo que trataron el día de hoy en el devocional de los pequeños. Dios es omnipresente, Él está en todos lados, Dios lo sabe todo, Él es todopoderoso. Él puede estar aún nosotros estando lejos y nosotros cada uno en nuestras casas. Él está ahí donde usted está. Y en su presencia debemos anhelar estar todos los días de nuestra vida. En su presencia debemos anhelar estar cada día, mis hermanos. No solamente un domingo, no solamente una vez a la semana, sino todos los días de nuestra vida deberíamos desear estar en la presencia de nuestro Dios, en nuestro caminar diario. Y vamos a entonar este canto que sea una realidad en nuestras vidas. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Él es santo, santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Una vez más, qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy.
Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas, por su Espíritu Santo en nuestra vida. Y que eso, como lo acabamos de comentar, el anhelo de estar en su presencia sea el anhelo de nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Vamos a entonar este siguiente canto, además del devocional que nuestros hermanos siempre hacen con muchísimo gusto, con muchísima alegría para los pequeños. También como nosotros como padres lo disfrutamos, la verdad es que demasiado, y aprendemos muchísimo. Y hablando de esos atributos de Dios, también otro de sus atributos es el amor. Él es amor, Dios es amor, no es que contenga el amor, sino que Él en su totalidad es amor. Y este canto por siempre habla de eso, su amor es para siempre. Y vamos a entonar este canto. Da gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Es bueno y sobre todo está, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte,
Por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Por siempre Él es con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese amor que Él es, nos lo da y nos lo otorga siempre para con nosotros. Le damos honra y gloria a Dios por ello. Y en este momento pasamos con nuestro hermano Noé para continuar con la dirección de este culto. Dios les bendiga, mis hermanos. Perdón, mis hermanos, creo que hubo una. Gracias a Dios por los cantos, mi hermano Gibran. Como dice el canto, Dios es fiel con nosotros, pero también Dios quiere un compromiso de parte de nosotros con Él, hacia Él, el que seamos fiel con Él, mis hermanos. Para seguir con el culto del día de hoy, vamos a seguir con la oración, mis hermanos. Yo sé que todos estamos agradecidos, tenemos acción de gracias, principalmente por la vida que nos permite amanecer día a día, el día de hoy estar escuchando, podemos estar conectados. Yo creo que es el primer agradecimiento que tenemos hacia Dios antes de cualquier petición. Yo creo que lo bueno es darle gracias a Dios que nos permite ver la luz del día, ver a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y también sabemos que dentro de las oraciones hay momentos también para darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, un trabajo, a lo mejor probablemente estamos batallando con el trabajo. También sabemos que hay necesidades dentro de la iglesia, hay peticiones. Sabemos que estamos pasando por situaciones complicadas, pero sabemos que Dios es bueno para darnos ese consuelo que necesitamos. También sabemos que hay hermanos que tienen acción de gracias, también comentando la vida de eh, la familia Minuti García, que les dio la bendición también de ya estar aquí su pequeña. Con ellos también es una acción de gracias que hay que darle gracias a Dios en todo momento, hermanos. Y también, no sé, hermanos que tengan necesidad, tráiganlas ahorita en oración. Sabemos que en la semana tenemos momentos de oración, pero ahorita como iglesia, pues, llevemos estas oración, pongámoslas, mis hermanos, ustedes que tengan a lo mejor algún problema, alguna necesidad, tómenla, mi hermano, y llévenla en oración y ahorita juntos todos oraremos por todas esas peticiones, agradecimientos, necesidades, problemas, cargas también. Mis hermanos, los invito a que inclinemos nuestro rostro y tomemos este momento de acción de gracias, de necesidad, y les pongamos en las manos de Dios, mis hermanos. Inclinen su rostro y llevemos estas peticiones juntos como iglesia, Padre Santo. Inclinen su rostro, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos porque también a través de este medio, Padre, nos podemos comunicar y estar conectados. Toda tu iglesia, hermanos, todos los hermanos, Padre Santo, y unirnos en una sola voz, Padre Santo, pidiéndote por todas las necesidades, Padre Santo, que hay, enfermedades, pero antes que nada, Padre, agradecerte, Señor, el que tú nos permites estar conectados, unidos, como iglesia, Padre Santo, alabándote y glorificándote tu nombre, Padre Santo. Gracias porque nos permites respirar, amanecer, Padre Santo. Gracias por esa bendición tan grande que tenemos, Señor. Y también, Padre, te queremos poner en tus manos las necesidades de mis hermanos, Padre, que tuvieran problemas, Padre, enfermedad. Señor, tú conoces cada necesidad, Padre Santo. Tú conoces cada problema que podamos tener, Señor. Gracias porque tenemos a ti, Padre Santo, para clamarte, Señor, y que nos escuches y nos des paz, consuelo, Padre Santo. Gracias por esa gran bendición que tenemos nosotros como hijos tuyos creyentes, Padre, que sabemos en que confiamos, Padre, y tú eres un Dios de milagros, Padre Santo. Sabemos que en la Biblia tenemos muchos ejemplos, Padre Santo. Podemos hablar de muchísimos, Padre, que milagros que tú has hecho, Padre, y ¿por qué no, Señor?
no dudar, Padre, que tú puedes manifestarse, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor, ante la necesidad, ante los problemas, Padre. No importa el tamaño del problema, Padre, tú eres más grande que cualquier cosa que podamos estar pasando, Señor. Llena de paz, tranquilidad a nuestros hermanos que pueden estar pasando, Señor. Ante esas situaciones que estamos pasando a nivel mundial, Padre, tú llena de paz, Padre Santo, a cada familia, a cada hogar, Padre. Padre, bendíceles, sé con ellos, Padre, y en tus manos entregamos todas nuestras peticiones, necesidades, Padre Santo. Queremos escuchar tu palabra, Padre, sin ninguna carga, Padre, sin nada que nos distraiga, Señor. En tus manos te ponemos todas las necesidades, Padre, problemas, Padre, enfermedad, y te damos gracias, Señor. Que tú eres bueno aún a pesar de todo. Gracias te damos y en tus manos te ponemos nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Gracias a Dios, mis hermanos, porque también a través de la oración nos podemos unir y sabemos que como iglesia contamos día a día. También a través del chat veo que mis hermanos, que hay dos, tres hermanos que siempre amanece el día y dan gracias por permitirnos ver la luz del día, y esa es una gran bendición que muchos no tienen. Le damos gracias a Dios por esa bendición. Para seguir con el culto, le dejo lugar a mi hermano Gibran para que nos lleve con los siguientes cantos. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con estos cantos. Vamos a entonar dos cantos más. Este hermoso himno escrito por Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios y Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondedero, Él nos guarda, Él nos ha protegido hasta ahora. Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para darnos vida juntamente con Él, vida eterna, y de lo cual esperamos y pedimos que venga pronto por su iglesia. Y vamos a entonar este hermoso himno. Ahí aparecerá la letra como cada canto. Usted intente seguirlo y medite en la letra de este canto. La verdad es que es un canto hermoso. Vamos a entonar este canto. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas de Yahvé, astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra? Nuestro valor es nada, aquí con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios. Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor.
dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Gloria a Dios, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestra fortaleza. Él está con nosotros y lo ha prometido y nunca nos dejará. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios porque a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, Él siempre está con nosotros y nada nos podrá separar de su amor. Y vamos a entonar este último canto. Se titula Jesucristo basta. Y la realidad es esa. Cuando Pablo pedía a Dios que le quitara el aguijón en su carne, el problema de salud que muchos teólogos creen él tenía, y hay evidencias bíblicas que podrían comprobarlo. La respuesta que Dios le dio fue: bástate mi gracia, que Él le bastara, que Él fuera suficiente para él. Y así fue. Después de eso no hay datos que Pablo haya seguido pidiendo por lo mismo, sino que él le bastó Jesucristo, le bastó su gracia, porque su poder se perfeccionaba en su debilidad. Y que este sea también nuestra oración, que Él baste, que Él sea lo más importante en nuestra vida, que Él sea el número uno en nuestras prioridades, el número uno en nuestro corazón. Y que Él baste para nosotros. Jesucristo basta. Él es suficiente para cualquier situación. Él es suficiente para cualquier necesidad. Él es suficiente aún en medio de la tribulación. Así que vamos a entonar este canto, mis hermanos. Puedes seguirlo de igual forma ahí en la letra. Y como hemos exhortado, mis hermanos, entónelo ahí donde usted está. No porque no estamos reunidos, no alce su voz, no levante su voz a Dios. Al contrario, levántela más fuerte y más... con más agradecimiento a Dios, para que cuando Dios permita reunirnos podamos hacerlo nuevamente juntos, mis hermanos. Así que vamos a entonar este canto. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió
y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Tenemos descanso en él a pesar de todas las circunstancias, porque él basta. Bastémonos en su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dios les bendiga, mis hermanos, y que esto esté en nuestros corazones. Le doy paso a Noé. Cuídense mucho, hermanos. Gracias a Dios por sus cantos, gracias a mi hermano Gibran. Estamos aquí con cuestiones técnicas, de repente se va la señal, pero bueno, gracias a Dios porque nos permite estar aquí conectados. Gracias por tus cantos, mi hermano Gibran, y para seguir con el culto, le dejo lugar a mi hermano Agustín, pero sin antes hacerle también el comentario, que esa sea nuestra oración, hermanos, con Jesucristo basta. Él su amor fue tan grande que tal cual nos amó, es un amor inmenso que no se puede explicar, mi hermano. Y que esa sea nuestra oración, con Jesucristo basta. Dejo lugar a mi hermano Agustín, disponga su corazón, mi hermano, quite todo lo que le estorba y
pongamos atención y vemos y escuchemos qué es lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Le dejo lugar a mi hermano Agustín. Buenas tardes, hermanos. Espero que me estén escuchando y que el sonido esté adecuado para que la palabra de Dios penetre en sus corazones. Hoy vamos a dar inicio a nuestra predicación, sin antes pedirle al Señor su guía para que realmente Él nos dirija, porque los que entendemos que sin Dios no podemos hacer nada, lo comprendemos, que necesitamos de su guía, de su ayuda. Y es para mí un privilegio el compartir la palabra, aunque también se ha creado una gran responsabilidad de darles el alimento espiritual adecuado a lo que marca la Biblia y a lo que es la voluntad del Señor. Yo creo en mi corazón que ha sido así, hermanos, y hoy quiero que me acompañen a analizar todo esto, así como decía este último canto de que Jesucristo baste para todo, que solamente Él sea el que dirija nuestras vidas y que lo entendamos como verdaderos cristianos. Así que quiero darles la bienvenida a todos los que ya están conectados, hermanos y amigos que se han conectado y que siguen esas transmisiones. Hoy sabemos de antemano que ya muchas iglesias empezaron a congregarse. Hoy lo estamos haciendo a través de este medio. Esperemos que ya muy pronto también podamos estar congregados y unidos y con todas estas, bueno, quitando todas estas fallitas técnicas, pero hasta este momento yo creo que el Señor nos ha favorecido. Y hoy inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer una oración pidiéndole entendimiento y guía a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre. Señor bendito Padre Todopoderoso, te damos infinitamente gracias, Señor, por la oportunidad que el día de hoy, Señor, nos ofreces. La oportunidad, mi Señor y mi Dios, de acercarnos creyendo que tú estás presente, que tú eres un Dios omnipresente, Señor, y así lo entendemos y así lo creemos. Es nuestra fe, Señor, que has depositado en nuestros corazones, en creer que tú eres fiel, en creer que eres un Dios de amor, en creer que tú estás presente en este momento, Señor, rogándote tu dirección, tu guía a través de tu Santo Espíritu también, que abra los el entendimiento y los oídos de los que están del otro lado de esta pantalla, Señor, que están escuchando, Señor, y que atentos están, Señor, para escuchar de tu palabra, para que seamos hacedores de ella y no nada más oidores, Señor. Hacedores, porque eso es lo que nos lleva a la madurez espiritual. Y ese es el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros, Señor. Así que te pedimos, Señor, bendito Dios, que tú guíes, bendito Padre. Te lo rogamos, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, hoy quiero compartirles una predicación en la cual titulé con una pregunta: ¿quiénes somos en realidad? Y yo quiero que, si ustedes alguna vez se han preguntado, cuando han estado frente al espejo y se han preguntado en realidad quién soy yo o quién eres en lo personal, muchos quizá muchos cristianos caminan en este mundo sin saber en realidad quiénes son como cristianos. Yo quiero preguntarles, ¿cómo responderíamos si alguien nos preguntara? Quizá yo me pongo a pensar que quizá algunos nos identificaríamos dando una respuesta de acuerdo a nuestra profesión, ¿no? Ya sea soy dentista, o soy médico, o soy ingeniero, o soy licenciado. Otros quizá responderían a esta pregunta identificándose con su oficio. Quizá dirían soy un carpintero, soy un mecánico automotriz, soy albañil, no sé, se identificarían así. Otros probablemente se identifican de acuerdo a la familia a la cual pertenecen. Pero, ¿qué es lo que nos da seguridad en responder a estas preguntas de realmente quiénes somos? ¿Qué es lo que nos da la seguridad?
Quizás nosotros hemos enfocado esta seguridad y hemos dado prioridad a lo que es nuestra profesión y oficio, porque es lo que nos da esa seguridad económica, ese estatus que nos mantiene en esta posición económica, en el cual pues nos ha dado que como personas ser responsables para dar el sustento a la familia, dar el vestido, la comida, la escuela a los hijos. Y déjame decirte que esto está muy bien, eso no es ningún pecado, pues Dios le agrada que seamos responsables con lo que Dios nos ha confiado. Pero nuevamente te hago la pregunta a título personal a ti, hermano, que estás en Cristo, hermano que has recibido a Cristo en tu corazón. Si en este momento yo te preguntara quién eres, ¿qué responderías, hermano? Yo creo que sería cuestión de que medites un momento y te respondas. Y si tu respuesta va a ser, soy un hijo de Dios, soy un cristiano, entonces quiero que pienses detenidamente en lo siguiente. Vivimos en una sociedad con una educación, tradición y cultura que nos ha llevado a ser egoístas en nuestra manera de pensar y actuar, pues hemos caído en un círculo vicioso en este mundo, donde hemos visto solamente por nosotros mismos y por lo nuestro, sin importarnos en realidad lo que les pase, lo que les suceda a los que están a nuestro alrededor. Realmente nosotros no nos ponemos a pensar en los demás, siempre nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestro trabajo, en la manera de llevar el sustento, no importando cómo lo vamos a hacer, pero Dios me ha confiado en esto, entonces soy egoísta. Estamos educados de una forma que si vemos la necesidad de las demás personas, pues simplemente no es nuestro problema, decimos. Yo veo por mí, no me importa la situación del otro. Traemos en nuestra mente aquellos refranes que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, que cada quien se rasque con sus propias uñas, el que no tranza no avanza, y bueno, etcétera. En nuestros pensamientos siempre ha sido a nuestro propio beneficio, siempre a nuestro favor. Yo creo que nos debemos dar cuenta que hasta muchas veces en la forma de orarle a Dios reflejamos ese egoísmo. Quiero ilustrarles y es para explicarles un poquito esto a lo que yo quiero llegar antes de entrar a nuestra cita base. Y que muchas veces ya les he platicado, en otras ocasiones se los he compartido. Imagina que vienes de camino, se los he dicho, vienes de camino a tu casa y de pronto a lo lejos observas mucho humo que sale a causa de un incendio. A medida que nos vamos acercando, nos damos cuenta que es cercana a la colonia o fraccionamiento donde vivimos. Como buenos cristianos, inmediatamente nuestro pensamiento siempre es, Señor, por favor, que no sea en mi calle donde esté ese incendio. Y con el corazón sobresaltado y agitado, pues nos vamos acercando y justo a la entrada de nuestra calle observamos todo un espectáculo, ¿no? Patrullas cerrando el paso, bomberos tratando de apagar aquel incendio que consume una de las casas de esa calle, y nuestro pensamiento luego es, Señor, por favor, que no sea mi casa la que se esté quemando. Una vez que termina la situación, imagínate, termina, nos dejan pasar, y entramos y nos damos cuenta que no fue nuestra casa, sino la casa de nuestro vecino. Y que el incendio no solo afectó la casa del vecino, sino las casas aledañas y autos que estaban ahí cercanos a la casa. Y los vecinos vemos que con angustia y algunos con disgusto exclaman, ¿y ahora quién va a pagar los daños? Con el corazón aliviado dentro de nosotros mismos clamamos, gracias Señor, porque no fue mi casa. Le damos gracias al Señor. Pero vemos a nuestro vecino llorando y angustiado por la pérdida tan grande que tuvo. Nos acercamos a nuestro vecino y le palmeamos la espalda o le ponemos la mano en el hombro y, híjole, vecino, cuánto lo siento. Yo creo que después de ser egoístas nos volvemos un tanto mentirosos. La realidad es que pedíamos a Dios que no fuera nuestra casa,
la que estuviera quemando, sino que fuera la de otra persona. Nuestra mente se alegró al ver que no fue nuestra casa, ¿no? Que fue la del vecino. Y realmente Dios nos ha exhortado, hermanos, a que mostremos un amor sin fingimiento, que como verdaderos hijos nos amemos y lo mostremos no solo de palabras, sino de hecho. Y a través del apóstol Pablo nos lo ha dicho, que como hermanos nosotros debemos de gozarnos con los que se gozan y debemos de alegrarnos con los que se alegran, como hermanos en Cristo. Pero también tenemos ese gran mandamiento donde el Señor Jesucristo nos invita a amar a nuestro prójimo como a ti mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues aquel que no conoce del Señor quizá, o aquel que tiene otra creencia, pero que también nos invita al Señor a amarle. Como iglesia local, hermano, como iglesia Monte Ararat, te pregunto, ¿cómo nos estamos mostrando nosotros? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Cuáles son nuestras cartas de presentación ante esta sociedad actual? ¿Nos avergonzamos en decir que somos cristianos e hijos de Dios? ¿Nos avergonzamos en hablarles a los demás de Cristo, de compartir el Evangelio? Jesús mismo nos dejó ejemplo, hermanos. Jesús siempre se presentaba diciendo que era Él hijo de Dios, que era hijo de hombre, y sobre todo se presentaba como Dios mismo cuando se presentaba como el gran yo soy. Y hasta el último momento de su vida, hermano, en su vida terrenal, jamás lo negó. La noche que lo apresaron, que lo arrestaron, cuando le preguntaron la guardia de los del Sanedrín, y preguntó Jesús, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy. Cuando Poncio Pilato le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? Cristo Jesús le respondió, tú lo has dicho, yo soy. En ningún momento él negó esto. Pero sin lugar a dudas, hermanos, pues Jesús es un gran ejemplo para nosotros, pero hoy quiero tomar un ejemplo que nos identifique y que podamos identificarnos cada uno de nosotros, aunque hay muchos ejemplos narrados en la Biblia, muchos personajes. Hoy quiero tomar el caso de un hombre llamado Jairo. Así, hermano, que te voy a invitar que abras tu Biblia en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 21, 22 y 23. Nuevamente repito, hermanos, Evangelio según Marcos, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 21, 22 y 23. Espero que ya lo tengan, hermanos, pero amigo que nos acompañas, si tú no tienes una Biblia en tu mano, pues no te preocupes, simplemente presta oído. Voy a dar lectura a esta palabra y vamos a explicar lo que quiero o lo que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Dice en el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí yo quiero que ustedes ocupen su imaginación y podamos trasladarnos a ese lugar donde nos podamos imaginar cómo desde que Dios le dio el poder del Espíritu Santo a Jesús aquí en la tierra, y cuando empezó su ministerio, cómo estaba rodeado de multitudes. Desafortunadamente sabemos que esas multitudes lo buscaban por los beneficios, no lo buscaban por reconocer lo que él era el Mesías, sino simplemente por sus beneficios. Y aquí no es la excepción, dice que pasando otra vez en una barca al otro lado de la orilla, se reunió alrededor una gran multitud, ya lo esperaba una gran multitud, y él estaba junto al mar.
Pero aquí vamos a enfocarnos que toda esa multitud se enfocó el Señor en un personaje llamado Jairo, un principal de la sinagoga, dice aquí la palabra. Como vemos, Jairo era un hombre famoso y muy conocido en la ciudad. Era el jefe de la sinagoga. Tenía un nivel envidiable y todas luces debía haber sido un hombre feliz, porque su estatus económico pues lo hacía que él tuviera esa seguridad. Desafortunadamente, el egoísmo del ser humano al pensar que la posición económica es lo que nos va a entregar la seguridad, pues a veces estamos cerrando. Pero el mundo no ignoraba la inmensa tristeza que consumía su corazón. Su hija adolescente estaba condenada a muerte y nadie lo sabía. Jairo salía todos los días para cumplir sus responsabilidades. Saludaba a las personas en la calle, quizá el saludo tradicional, shalom. Quizá los judíos le preguntaban, ¿cómo está? Y él respondía, bendecido. Pues era un líder religioso de su ciudad y de importancia. Debía sonreír siempre, aconsejar, guiar. Todo eso formaba parte de su trabajo. Pero hoy quiero que nos identifiquemos con esto, hermanos. Con este personaje, Jairo. En esta vida y en sus presiones, mi hermano, mi amigo, que hoy me escuchas, nos han enseñado a vivir escondiendo a veces nuestros verdaderos sentimientos. Aparentamos lo que no somos. Casi lo hacemos como un mecanismo de defensa, porque vivimos en un mundo donde no hay lugar para las debilidades. ¿Cuántas veces nos parece que el corazón nos va a explotar de tristeza? ¿O cuántas veces sentimos que las lágrimas insisten en salir, pero nos enseñaron desde pequeños que los niños no lloran? Que los hombres no lloran. Porque aparentamos o nos enseñaron dentro de nuestra cultura que el sexo masculino es el sexo fuerte, donde debemos demostrar fortaleza. Idolatramos muchas veces a los vencedores. El cine nos presenta héroes de papel, sin sentimientos, cuya única obsesión en la vida es ser más fuertes que los demás. Que nos muestran que ellos no deben de tener miedo en mostrar sus sentimientos, y así lo hemos manejado nosotros también, no demostrar nuestros verdaderos sentimientos, lo que traemos dentro de nuestro corazón, demostrarnos tal y como en realidad somos. Hay un dicho que quizá, digo yo, está mal dicho, no sé si lo diga bien, dice que los niños y los borrachos dicen la verdad. Creo que lo hemos escuchado, yo lo he escuchado mucho desde que era niño esto. Jesús nos ama y nos aconseja también que si no aceptamos su reino como un niño, no vamos a poder entrar. Y en el Evangelio de Marcos también, el cual estamos ahorita tomando nuestra cita base en el capítulo 10, versículo 15, dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Eso es una verdad absoluta, hermanos. Cuando niños somos auténticos, y si no, empieza a echar para atrás tus recuerdos y vas a ver cómo eras como de niño. Y si no, yo te voy a invitar a que hagas una prueba, que reúnas a 5 niños y que les des 6 porciones de pizza o torta o lo que se te ocurra. Vamos a poner como ejemplo la pizza. Ponemos alrededor a 5 niños, ponemos 6 porciones de pizza. ¿Y qué va a pasar? Que los niños se van a mostrar tal y como son, sin disfraces. Van a querer comerse el pedazo que les toca para poderse comer el que queda. Como dice, el que termine primero le ayuda a su compañero. Los niños son así, hermanos, así éramos. Se muestran tal como son, sin disfraces. Cuando están tristes, lloran.
cuando algo les disgusta, pues simplemente lo demuestran. Los niños son así, pero si hacemos esta prueba colocando 5 adultos y las mismas 6 porciones de pizza, cada uno tomará su porción con delicadeza, comerá sin prisa, y cuando terminen, ninguno se atreverá a tomar el pedazo sobrante. Incluso si alguien se lo ofreciera, lo rechazaría con una sonrisa. Este es el mundo en que tenemos que aprender a sobrevivir. Nunca demuestres cuál enamorado estás de la joven, aconsejan los expertos. Confía desconfiando. No te entregues completamente. Dice, guarda siempre un as debajo de la manga, ni todo el amor, ni todo el dinero, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo que significa todo esto? Esconde tus verdaderos sentimientos, disfrázalos hasta donde puedas, porque según nuestra cultura moderna, esta es la única manera de no resultar heridos en esta vida. Hace algunos días, hermanos, quiero compartir un testimonio. Me envió un mensaje de WhatsApp, como le quieran nombrar, mi esposa. Lo sorprendente del mensaje fue que decía, hermano Agustín, necesito una cita para consejería. Esto a mí me hizo reflexionar una cosa. En la iglesia algunos hermanos me buscan, al igual que algunos pacientes en mi profesión, pues siempre tengo una palabra de ánimo, estoy siempre aconsejando, orientando y orando por todos, pero en el fondo soy una persona infeliz, no tengo nada que dar, me siento hipócrita y falso, pues fallo en atención con mi esposa e hijas. Porque un esposo ideal, padre maravilloso, buen miembro de la iglesia, un ciudadano honesto, después de 30 años de casado, de repente tira todo a la borda y desaparece abandonando a su familia. Aparentemente no existe explicación de esto, hermanos, pero el otro día recibí una visita en mi consultorio de una paciente que tenía aproximadamente 2 años de no verle. A esta paciente siempre le he atendido y a la familia en general, su familia, hablando de hermanos, con ella, su esposo, sus hijos. Le he atendido casi desde el inicio de mi profesión. Me pidió una cita para ella y uno para uno de sus hijos. Le dije que había unos días que había venido su esposo, pero que después dejó de venir a sus siguientes citas. Ella con tristeza en sus ojos me dijo, ya tiene meses que se fue de la casa, nos abandonó sin decir nada. Después pasaron algunos días y tuve la oportunidad de atender nuevamente al esposo. Desde que le conocí ha tenido confianza en mi persona. Al tocar este tema me dijo, durante 25 años fingí, aparenté y escondí lo que sentía dentro de mí. Fui un buen padre, un excelente marido, pero nunca fui feliz. De repente un día me dije, es hoy, tiene que ser hoy, y decidí mostrarme como realmente soy. Yo me quedé reflexionando en todo esto, hermanos, y llegué a la conclusión que uno de los problemas más comunes en el ser humano es el egoísmo. Siempre en pensar en lo que yo siento, en lo que a mí me duele, en lo que a mí me pasa, pero nunca nos ponemos a pensar en la otra persona, si la vamos a lastimar, el daño que le voy a ocasionar. El ser humano es egoísta. Desde mi juventud he traído en mi pensamiento un proverbio, refrán, dicho, como le quieran nombrar ustedes, donde yo analicé que Dios nos dio una libertad, nos dio lo que se conoce como libre albedrío. Y yo puse este refrán no sé si yo lo inventé o lo leí, no recuerdo. Dije, el hombre es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no afecte a terceras personas. Y eso siempre lo he traído y eso lo he aplicado en mi vida.
Si voy a afectar a terceras personas por mi egoísmo, lo trato de pensar, aunque pues nuestra sociedad, nuestra cultura a veces nos hace caer en el error y cometemos muchos errores. Pero el problema principal en el corazón humano es ese vacío existencial, un vacío que tenemos siempre. Algo nos falta para llenar ese vacío que está en ese espacio que debe de ocupar nuestro corazón. Y muchos de los seres humanos lo llenan con lo que el mundo ofrece, llámese como se llame, cuando la realidad es que lo único que puede llenar ese vacío y cubrir todo ese espacio y todo nuestro ser es Dios a través de Cristo Jesús, Señor y Salvador del mundo. Porque Él mismo dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la invitación y una promesa tan hermosa que el Señor Jesucristo nos hace y que muchos no queremos aceptar. Preferimos buscar llenar esos espacios, ese hueco que nos hace falta con las cosas en el mundo. Como decimos, un clavo saca otro clavo, y si yo termino una relación, pues me meto en otra relación, y vuelvo a fracasar, entonces me meto en otra relación porque yo no puedo estar solo. El problema es que es un vacío que nadie te va a poder llenar, salvo Dios. Es un espacio que Dios debe de ocupar en nuestros corazones para que realmente nosotros tengamos a paz, estemos descansados y nuestro corazón esté completo, en armonía. Porque si seguimos buscando con las cosas del mundo, pues vamos a ser infelices toda nuestra vida y así vamos a morir. Yo te invito a reflexionar en esto, hermano. Pero volvamos a nuestro caso con Jairo, que buscaba a Jesús. La Biblia no nos da detalles, hermanos, pero nos permite imaginar a Jairo buscando ayuda con los mejores especialistas de sus días. Es difícil para mí imaginar cómo se siente un padre que ve a un hijo adolescente apagarse lentamente, porque nunca he pasado por esa experiencia semejante. Si hoy, hermano, el médico me dijera que si viviera mi madre, ya no vive mi madre, pero si viviera y me dijera al médico, pues tu madre tiene 2 meses de vida, pues quizás me pondría muy triste, pero de alguna manera lo aceptaría. Al fin de cuentas, ella ya vivió muchos años y que sé que tarde o temprano se irá a un descanso eterno. Pero si un médico me dijera hoy que mi hijo de apenas 9 años tiene apenas 2 meses de vida, no sé cuál sería mi reacción, hermanos. Pero si usted, hermana, hermano, amigo, amiga que me escucha, ha perdido un hijo entre la etapa de la niñez y la adolescencia, entonces usted puede entender y comprender cómo se sentía Jairo de ver a su hija con solo 12 años de edad estar en agonía, debatiéndose entre la vida y la muerte. Piense en aquel momento cuando el médico le dijo a Jairo, Jairo, ya no pierdas más tu tiempo, regresa a tu casa y aprovecha cada minuto para estar al lado de tu hija, porque le quedan solamente 2 meses de vida. Imagínense, ya Jairo había agotado toda esperanza. Seguramente la desesperación de Jairo fue tan grande que él, aferrándose, debe de haber una solución, debe de haber otra salida, debe de haber algo, pensaba. Y fue en esas circunstancias cuando se acordó de Jesús. ¿Y cuántos de nosotros que estamos escuchando hoy en día no nos identificamos con Jairo? ¿Cuántos de nosotros hoy en día no hemos pasado por situaciones difíciles, llámese una enfermedad, alguna situación legal o alguna aflicción de cualquier índole aquí en el mundo? Estamos pasando hoy por una pandemia y muchas situaciones que estamos viviendo. Y muchas veces queremos arreglar la situación por nuestras propias fuerzas.
Nuestros conocidos nos recomiendan al médico, al abogado cuando es un problema legal y hasta al chamán o al curandero cuando ya no nos queda de otra y vemos que con eso, con la limpia, probablemente pueda resolver esta situación. Y desafortunadamente nos acordamos de Dios hasta el final, así como lo hizo Jairo, ya cuando agotó sus expectativas, agotó todo, toda esperanza, entonces me acuerdo de Dios, que Él es el que me ha prometido y Él es el que puede solucionar, uno dice. La realidad que Jairo ya había oído hablar de Jesús, de sus milagros y de cómo Él restauraba a los enfermos, pero los seguidores de Jesús eran gente sencilla, pescadores, prostitutas, hombres de pueblo, que solo tienen en la vida una poca esperanza, dicen, cuando tenemos una posición económica así elevada, así como la tenía Jairo. ¿Cómo él, el poderoso, culto, inteligente Jairo, se juntaría con este tipo de personas? Muchas veces es el obstáculo más grande que a veces nos llega a pensar en que no necesito yo de los demás, yo puedo salir solo, yo no necesito de Dios. Qué tontería tan grande el pensar así, pero los hay, hermanos, y así muchos lo han pensado hoy en día. Sabemos que hoy las cosas han cambiado. Ya no estamos en la época donde vivía Jairo. Hoy las cosas han cambiado mucho porque existen en las diferentes iglesias profesionistas, médicos, universitarios, empresarios, todos cultos y algunos famosos que son cristianos. Pero en los tiempos de Cristo era una vergüenza seguir a Jesús. Pues Nicodemo, dice la Biblia, lo registra que lo fue y lo buscó de noche para no ser visto por las otras personas. José de Arimatea confesó su fe solo después de la muerte de Cristo. O sea, nos damos cuenta de esta situación, hermanos. Nos damos cuenta de cómo podría Jairo correr detrás de Jesús pidiéndole ayuda. Él era un líder. Se supone que los líderes no son guiados, sino guían, y no son ayudados, sino ellos ayudan. Por esto, pero este era un líder humano y lo debemos de entender. Y como todo humano, estaba pasando por una noche oscura. Solo en aquella hora la desesperación lo lleva a pensar en Jesús. Se dio cuenta de la trágica realidad. Su posición de liderazgo era una de las barreras para llegar a Jesús. ¿Cuántas barreras le hemos puesto a lo largo de nuestra vida, Dios? ¿Cuántas personas sufren como Jairo en esta vida? Necesitan desesperadamente a Jesús. Saben que Él es la única persona que puede ayudarles, pero viven prisioneros de prejuicios y temores. ¿Cuántas personas no les dicen, acércate a Jesús? Y no lo quieren hacer. ¿Por qué? ¿Cómo entrar a una iglesia de cristianos? ¿Cómo ir desde su casa hasta la iglesia con una Biblia en la mano? ¿No hace esto generalmente la gente sencilla que va de la religión al fanatismo? ¿Y cómo yo voy a dejar mi religión a los cuales mis padres me enseñaron? Es un problema tan grande esto, de cómo si mis padres me lo enseñaron y a mis padres se lo enseñaron sus abuelos. Pero ese es un problema que viene arrastrándose desde el pueblo, la nación de Israel. Cuando Josué tuvo que confrontar a este pueblo, a esta nación, y tuvo que ponerles un ultimátum, definitivamente que decidieran si decidían adorar a los dioses del otro lado del río, al cual les habían mostrado y enseñado sus padres, pero él y su casa servirían a Jehová, al único Dios verdadero, decía Josué. Pues esa es una decisión personal que nosotros mismos debemos de hacer. Yo en este momento declaro y digo, yo y mi casa serviremos a Jehová, al único Dios verdadero. Amigo, tú que nos estás escuchando y que quizá no has recibido a Cristo en tu corazón porque tienes
todas estas barreras de no quererlo hacer porque ¿cómo? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir tu familia? ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Qué van a decir? El qué van a decir yo creo que nos debe de interesar, es lo menos que nos debe de importar. Yo creo que lo que nos debe de importar es lo que Dios dice de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de empezar a analizar, de poder realmente entender que somos sus hijos, si así lo hemos decidido, si lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, ahora podemos, dice, pertenecemos a esa familia, somos hijos por adopción a través de Cristo Jesús, entonces debemos de tener ese comportamiento que como hijos nos exige. Pero vamos a ver cómo Dios humilla a Jairo. Dice aquí la palabra, aquí en el versículo, que vio, que luego que le vio, se postró a sus pies, dice en el versículo 22. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo sabía que Jesús era la única salida, pues yo creo que ya no le quedaba de otra. Era la única esperanza que le quedaba en las manos, pues ya había intentado de todo y nada le había dado resultado. ¿Por qué no intentar con Jesús? Se ha de haber preguntado Jairo, ¿no? A ver qué pasa. Digo, yo ya no se pierde nada. Las personas son capaces de todo cuando pasan por dificultades. Jairo se postró a sus pies de Jesús y le rogaba diciendo, dice en el versículo 23, que le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Yo me pregunté, ¿por qué Jesús no actuó simplemente como lo hizo con el centurión romano? ¿Por qué no le dijo, vete y se cumpla lo que tú has creído, Jairo? Así como se lo dijo al centurión romano. Aquí hay un detalle que pasa inadvertidos por muchos hermanos. Amigo, aparentemente Jairo había vencido todas esas barreras y estaba sometiéndose al liderazgo de Jesús. Aún más estaba arrodillado, dice aquí la lectura, ante el maestro, pero a pesar de esto, el viejo Jairo continuaba queriendo dirigir la situación. Él no fue a Jesús a decirle, Señor, estoy aquí, necesito de ti, sea hecha tu voluntad en mí. Por el contrario, fue a Jesús con un método predeterminado. Te ruego que vengas y le impongas las manos para que sea salva y vivirá. Lo dijo arrodillado, rogando, sí, pero quería continuar controlando la situación. ¿Se dan cuenta? Él decía cómo hacer las cosas. Él le decía, pon las manos, impon. Él quería dirigir a Jesús. Cristo Jesús nos enseñó a ser humildes al momento de pedir algo. Sabemos que cuando nosotros nos acercamos al Dios omnipotente, es con toda la humildad y humillación, que no sea como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Nos enseñó a orar bajo su voluntad y no bajo la nuestra. La palabra de Dios es clara en decir, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14, donde dice, y esta es mi confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está muy clara la palabra de Dios, hermanos, amigos, que nos escuchas. Es bajo la voluntad de Dios y no bajo nuestra propia voluntad. Muchas veces nuestra oración, por eso le digo que se vuelve un tanto egoísta, porque queremos dirigir las cosas, queremos que se hagan las cosas como nosotros pensamos que deben de ser y que son correctas. Y por eso cuando realmente no vemos respuesta de Dios, entonces nos molestamos con Dios y decimos, bueno, pues entonces esto es una mentira, Dios no existe. Yo creo que estamos mal, hermanos. Debemos de recapacitar y debemos de empezarnos a ser humildes. Hasta en el sentido de orar, con una humildad. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, tal vez sea uno de los mayores males en el cristianismo en general.
la falta de sujeción a la voluntad divina. Eso es uno de los grandes males que ha quejado a la humanidad y al cristianismo actualmente. La vida cristiana radica en el compañerismo diario con Jesús, el andar y convivir diariamente con Él, el tener esa comunión diaria a través del Espíritu de Dios. Nos lo han enseñado así dentro de nuestro culto personal. Sabemos que como verdaderos cristianos debemos cumplir con 3 cultos: el culto personal, el culto familiar y el culto congregacional. Lo que estamos ahorita hoy haciendo es un culto congregacional, pero día con día tenemos esa comunión con Dios dentro de nuestro culto personal y no lo debemos de dejar. Pero también es bien importante el tener ese culto familiar, en familia. Pero la pregunta que necesitamos respondernos a nosotros mismos es la siguiente: ¿quién guía nuestros caminos? ¿Quién tiene el control de nuestra vida? Pregúntate a ti, sé honesto, hermano. Debemos ser honestos, debemos reconocer, para que pueda el Espíritu de Dios actuar en nuestras vidas, debemos de permitir y reconocer esto. Porque si no reconocemos, dice el Señor, pues entonces yo en qué te puedo ayudar, porque yo vengo a sanar a los enfermos, no al que está sano. Si tú no necesitas, si tú piensas que todo lo tienes, si tú tienes el control de tu vida, pues entonces no me necesitas. Necesitamos reconocerlo. Entonces, ¿quién tiene el control de nuestras vidas? ¿Y quién conoce mejor el camino? Si el profeta, a través del profeta Miqueas, escribe en Miqueas 6:8, dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La pregunta aquí es, ¿qué significa humillarte ante tu Dios? La voluntad de quién debe sujetarse a quién. Vivimos hoy en día en una cultura secularista, hermanos, que ha dominado el mundo entero, ¿eh? El secularismo no niega la existencia de Dios, simplemente lo considera descartable, a un lado. Y hemos entrado en eso, hermanos. Dios está en todo, según el secularismo, en las estrellas, en el sol, en las pirámides, en ti, en el aire, en fin. Dios no es más que una energía positiva, dicen así, no es una persona. Por tanto, si es una energía, tú puedes usarlo cuanto quieras, como quieras, pero no precisa someterse a su voluntad, porque la energía no tiene voluntad, tiene apenas poder. Siendo así, el secularismo proclama el pluralismo, que da como resultado el relativismo, que proclama el derecho de cada uno en buscar su propia verdad. Solo que al mismo tiempo enseña que no existe la verdad absoluta. O sea, buscan su verdad, pero enseña que no hay una verdad absoluta. O sea, como que dice, está medio complicado. Y paradójicamente, así, aunque te anima a dedicar tu vida a la búsqueda de la verdad, acusa a aquellos que pretenden haberla hallado en la Biblia, de formales, de radicales, de intransigentes, cuadrados, intolerantes, incultos. Esta cultura secularista está totalmente metida en muchos lugares. Hoy en día se están dando muchos cursos de filosofías huecas que no tienen sentido, y esto es lo que enseña. Entonces el relativismo creó una cultura que no cree que lo cierto y lo errado son absolutos, sino que acepta todas las maneras de pensar mientras no sea la de aquellos que encuentran en la palabra de Dios esta verdad. Desde este punto de vista, hoy se acepta con mayor naturalidad la homosexualidad, la pornografía, el adulterio, el divorcio, el aborto y párale de contar. Pero la Biblia presenta a un Dios absoluto y con una verdad absoluta. La Biblia no miente, la Biblia presenta a un Dios con una verdad absoluta y es siendo un Dios absoluto, algo que nuestra generación no quiere aceptar. El 70% de los jóvenes de hoy no creen en verdades absolutas.
Así que vivimos hoy en día en un mundo donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Nos comportamos conforme a la mayoría. Cuando la historia bíblica nos presenta a un Jairo arrodillado, suplicando el favor de Jesús, pero queriendo dirigir a Jesús, Dios nos está advirtiendo contra el gran peligro que el cristianismo corre en permitir que los tentáculos del secularismo, el pluralismo y el relativismo asfixien la iglesia en medio de las alabanzas, oraciones y estudios de la Biblia. En Estados Unidos y en algunos países de Europa, hermanos, existen hoy iglesias cristianas de homosexuales y lesbianas. Líderes religiosos llamados cristianos están realizando casamientos de personas del mismo sexo. Los países del mundo comienzan a hablar con mucho énfasis de aquello que es políticamente correcto. Lo estamos viviendo. Y yo creo que todo eso son señales que la Biblia marca sobre la venida del Hijo de Dios, de Cristo, cuando viene Cristo. Estamos en vísperas de ser arrebatados, porque dice la palabra del Señor que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? Pues si nos ponemos a estudiar los tiempos de Noé, son los mismos que estamos viviendo hoy en día. Estamos con tantas señales, pero Dios parando todo esto, permitiendo y dando oportunidad para que nosotros enmendamos nuestros caminos, enmendamos realmente nuestra forma de pensar y actuar. No queremos entender. Dios en sí no quiere que ninguno se pierda, que todos lleguemos a la verdad, que todos nos salvemos. Sin embargo, pues yo creo que esto no lo queremos hacer nosotros. Buscamos los medios hoy en este mundo y en la situación que estamos viviendo aquí sobre esta pandemia, y que decimos, esto no va a acabar, eso va a continuar, y escuchamos rumores que viene algo peor. Y todos los médicos que veo que entrevistan de diferentes países, ellos ya tienen la verdad, ellos tienen la cura, ellos tienen el medicamento, ellos ya tienen esto, los chinos, y bueno, es un problema. El problema es que no hemos entendido que el único que tiene la solución es Dios. Y en el segundo libro de Crónicas, no sé si el capítulo 14 o 7, no recuerdo, 14:7 o 7:14, no, donde nos dice, si este pueblo en el cual me oraren nos arrepintiéramos de nuestros malos caminos y volteáramos el rostro y nos humilláramos, entonces Él desde los cielos decía, escucharía nuestras oraciones y sanaría nuestra tierra. Algo así, no recuerdo muy bien la lectura, pero ahí está la solución, hermanos. ¿Por qué querer buscar la solución con los chinos, los alemanes, los estadounidenses, con todo? ¿Por qué buscar soluciones? ¿Por qué hacerle caso a todos esos medios de que ellos ya encontraron la cura, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que tomar limón, que hay que hacer gárgaras con esto, que hay que hacer lo otro? ¿Por qué no mejor humillarte? ¿Por qué no buscar el rostro de Dios? ¿Por qué no enmendar nuestros malos caminos, nuestros malos procederes? ¿Por qué no hacerlo y mejor humillarnos y pedirle al Señor que tenga misericordia, piedad por nosotros y que termine con toda esta situación? ¿Por qué no entregar y abrirle nuestro corazón al Señor y abrirle y permitirle que Él dirija nuestra vida? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no le creemos a Dios y por qué sí le creemos a los hombres? Estamos mal, hermanos. Yo creo que es momento de entender y reflexionar. Yo creo que esta palabra, llévala contigo y analízala. El apóstol Pablo nos ha exhortado a escudriñarlo todo, retener lo bueno. Si tú sientes que esto no es correcto y es para ti, no es la solución, pues está bien. Allá tú, hermano, o amigo. Pero yo realmente te estoy diciendo lo que está marcado en la Biblia, lo que el Señor pide.
Entonces, según esta manera de pensar, es políticamente correcto ser tolerante con todo y con todos. Es políticamente correcto esconder la conducta sexual sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Incoherentemente, estas personas no toleran tan fácilmente a los que aceptan la palabra de Dios como regla de fe y autoridad. Hoy vivimos en un país donde las leyes respeta, dice tú, ya esto es discriminación, decimos, ¿no? Si no aceptamos realmente la relación entre dos hombres del mismo sexo, entonces pues estamos discriminando, dicen, ¿no? Ahí sí nos obligan, pero no aceptan lo que la palabra de Dios dice. Y nuestra regla de fe y autoridad es la Biblia. El profeta Miqueas habla de andar humildemente con Dios. Humillarte ante Dios quiere decir que Dios debe siempre tener el control de nuestras vidas. Porque la Biblia es muy clara. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño, es el autor, es el consumador. Esto está en el Salmo 24, que anótalo y te invito a que lo leas más adelante. Es Dios quien tiene la última palabra, hermanos. En Él está la solución. Él es el que debe demostrarnos el camino, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Y Dios solo puede mostrarnos el camino a través de su palabra escrita. Y lo dice bien claro en la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, afirma el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta lectura está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Entonces vemos, hermano, que la palabra de Dios es una verdad absoluta. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Muchos dicen que muchos no creen en la Biblia porque no saben ni quién la escribió. Ignoran muchas cosas. Dice Tomás de Aquino que el hombre nace con dos pecados. El pecado original, que no es más que la desobediencia en sí, y el pecado a la ignorancia, pero él clama que la peor de las dos es la de la ignorancia. No querer salir de esa ignorancia. Y por esa ignorancia Dios nos va a juzgar. Dice a través del profeta Oseas que el pueblo o la nación de Israel fue juzgada por falta de conocimiento. Así que no podemos decir que porque no lo sabía, entonces puedo ser perdonado. No. Hermano, amigo que me escuchas, si tú quieres someter tu vida a la voluntad divina, yo te aconsejo consigas una Biblia si no la tienes, y con una oración humilde, deja que el Espíritu Santo te ayude a entender el mensaje de Dios, el mensaje que tiene exclusivamente para ti. Dios tiene un mensaje para cada uno de sus hijos. Dios va a tratar de una manera personal con cada uno de nosotros. Así que yo te aconsejo, hermano, que lo hagas, amigo que me escuchas. No intentes acomodar las enseñanzas jamás bíblicas a nuestra manera o a tu manera de vivir. Al contrario, siempre debemos de acomodar nuestra manera de pensar y de vivir a las enseñanzas bíblicas. Nuestra vida en este mundo debe estar moldeada de acuerdo a la Biblia y no al revés, no moldear la Biblia a nuestra manera de vivir en el mundo. O sea, muchas veces tomamos algo y lo queremos acomodar, acoplar de acuerdo a lo que el mundo nos enseñó. Y no puede ser así. Por eso dice la lectura que la carne contra el espíritu se oponen entre sí. No podemos hacerlo. Desafortunadamente, existen doctrinas donde se muestra esto, manipulan la palabra de Dios, la Sagrada Escritura las interpretan a su conveniencia en este mundo. Confía en esta promesa, hermano. Te la voy a leer de Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y se reproche, y le será dada.
te digo que confíes en esta promesa, porque muchos dicen, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo, no la comprendo, me aburre, me da sueño. Si alguno de vosotros tiene falta de entendimiento, de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio, un bosquejo, vamos a leer una porción de la Biblia, siempre nos ponemos en las manos de Dios, que el Espíritu de Santo nos guíe nuestro pensamiento, nos redarguya para que podamos entender y comprender. Y la verdad es que a veces nos llama la atención, nos toca a nosotros mismos, nos confronta la palabra y tenemos realmente que enmendar y cambiar muchas cosas en nuestra vana manera de vivir. Entonces, esa es la recomendación, pero vamos a la conclusión, hermanos. Como conclusión, la historia de Jairo nos muestra la manera como Dios finalmente nos quiere llevar hacia una experiencia cristiana madura, centralizada en la sumisión a Jesús. El maestro no dejó de atender el clamor de Jairo, a pesar de que él no estaba sometiendo su vida a la soberanía divina. Jesús iba con Jairo tranquilamente, atendiendo el clamor de todos los que se encontraban en su camino. Jesús parecía no tener prisa, pero Jairo se ponía cada vez más nervioso, más desesperado, porque cuando salió de su casa su hija estaba muriendo, y yo puedo imaginar a Jairo tomando a Jesús del brazo, intentándolo llevar a toda prisa. Yo creo que yo mismo lo haría. Apúrate porque llega pronto. Aquí está nuevamente el líder marcando el ritmo y diciendo cómo deberían ser las cosas. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sea salva y viva. Ven, hazlo, así como te estoy diciendo. Había dicho esto en un comienzo y ahí estaba ahora intentando controlar la situación, pero la Biblia dice que de repente Jesús se detuvo para atender el clamor silencioso de una mujer que por muchos años sufría de una hemorragia, que sufría de flujo de sangre y que había tocado con fe el borde del manto del maestro. Imagínense toda esa escena, muchos ya la saben y si no les invito a leerla. Creo que en aquel momento Jairo entró en más desesperación y angustia hasta que entonces Jesús estaba caminando lentamente y avanzando, pero ahora se detuvo y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y las personas comenzaron a mirarse unas a otras, algunos ya conocen bien la historia, algunos. Mientras que todo esto sucedía, imagínense Jairo con la desesperación y luego de repente dice en Marcos, en este capítulo que estamos estudiando aquí, que lo tomamos como base en el versículo 35, dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto, o sea, le dieron la noticia, ¿para qué molestas más al maestro? Cuando Jairo recibió la noticia de la muerte de la hija, se entregó. Ya no tuvo más remedio que tranquilizarse y decir, bueno, dejó de luchar, de controlar la situación. En ese momento se somete completamente a la voluntad divina. Y ahí Jesús tuvo la oportunidad de obrar en aquella vida obstinada. No temas, dijo Jesús, cree solamente. Nos lo dice en el versículo 36. No temas, cree solamente. Imagina conmigo ahora Jesús y Jairo. Entran en el cuarto, en la habitación donde la hija muerta. Imagina las lágrimas silenciosas de un padre que dolorosamente, al precio de la vida de su querida hija, había aprendido a andar humildemente con Jesús. Pero el Dios de la vida se encontraba frente a frente con la muerte. Y en el versículo 41 nos dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Dos palabras en arameo que pronunció el Señor Jesús, Talita Kumi.
la resucitación o restauración a la vida de la hija de Jairo, hermanos, es un símbolo de la resurrección de todos los hijos de Dios que la muerte se ha llevado en esta pandemia y de los que murieron a lo largo de los tiempos. Es un pequeño anticipo de lo que será la mañana gloriosa en donde nos encontraremos con nuestros seres queridos. Tenemos esa promesa donde realmente viene, dice, en primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo en el capítulo 4, en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor tiene el poder para hacerlo. Lo demostró aquí en la tierra cuando restauró muchas vidas, no nada más de la hija de Jairo, sino muchas más. Pero ese es un anticipo y es una analogía de lo que vendrá. Entonces, para los que hemos perdido o han perdido a un ser amado por esta situación de la pandemia, tenemos la esperanza de un día volverlos a ver, de verlos totalmente resucitados. Es por esto que en estos días de tinieblas morales y violencia, cuando la vida parece valer poco, cuando se mata por unos cuantos pesos, cuando el amor auténtico desaparece entre las sombras de las pasiones humanas, es hora de mirar a Jesús. Cuando el mismo egoísmo en nuestras vidas nos ha hecho, cuando tú te has sentido totalmente lastimada, tú como mujer, y que el marido te ha abandonado, es hora de mirar a Jesús. Es hora de rendirte a Él, irte a los brazos de Jesús. Es hora de verlo glorioso regresando para volver la vida de sus hijos. En estos días, cuando por más que la ciencia avance, la muerte continúa siendo una realidad. Y nadie vamos a poder escapar de esta realidad, hermanos. Nadie va a poder, es lo único seguro, la muerte. Es hora de ver a Jesús. Es hora de enmendar nuestro camino, de poner nuestras vidas, de empezar a analizar si verdaderamente me estoy mostrando como un hijo verdadero de Dios o no. El tiempo del Señor está cerca, mis hermanos, mi amigo, que me escuchas. Es tiempo de despertar del letargo de nuestra vana manera de vivir, de pensar y actuar. Estamos viviendo en un tiempo tan difícil y vamos a seguir viviendo tiempos difíciles, pero Dios es fiel. No importa el panorama, hermano, el tiempo, las circunstancias que nos rodeen, los comentarios de las personas cercanas a nosotros, no lo que nuestra propia mente también nos hace creer de la situación que vivimos. A veces nuestra propia mente también es la que nos mete dudas. Lo que importa es lo que Dios dice. Él no fallará y Él hará en nuestra vida lo que ha prometido hacer. Y pase lo que pase, hermano, amigo, Él cumplirá. Él terminará esa obra que inició en nosotros. Entonces, hermano, el objetivo principal de esta predicación es que meditemos. Ser cristiano es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad y en el cual nosotros debemos de entender. Decir ser cristiano es reconocer que somos hijos de Dios y como hijos debemos responsabilizarnos en este mundo, demostrarnos como verdaderamente somos, sin ponernos maquillaje, sin ponernos máscaras, sin demostrar nuestros verdaderos sentimientos, lo que somos. Que nuestro pensar, actuar, hablar y sentir sea siempre de acuerdo a lo que Cristo nos mostró. Debemos de recordar aquel mensaje que Cristo mismo hizo a la iglesia. O fríos o calientes, tibios, los vomitaré de mi presencia. Ya debemos de analizar, de pensar, de reflexionar, de salir de ese letargo de tibieza. Debemos de pensar y analizar y salir de esa vida de mediocridad, de empezar
a, a, a buscar más de Dios, de empezar a mostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Ya no una vida de mediocridad donde medio comemos, medio que dormimos, medio que trabajamos, medio que hacemos las cosas. No, vamos a hacer las cosas completas, como Dios nos ha mandado a hacerlas. Porque tenemos la capacidad, porque Dios nos ha capacitado y porque podemos, por eso lo hacemos. Por eso, pero también reconociendo y no poniendo como pretexto aquello que dijo Dios y Jesús, que Él no pone cargas de las cuales no podemos soportar, puesto que ponen las cargas es porque tenemos la capacidad de poderlas soportar, hermanos. Así que, hermanos, te invito a que reflexionemos en todo esto y podamos enmendar nuestra vida, podamos realmente empezar a mostrarnos, empezar a compartir el Evangelio, que no tengamos miedo, que no sentamos vergüenza de compartirlo, porque no recibimos espíritu de valentía, de cobardía, dice, sino de valentía. Tenemos ese espíritu de valentía, nada más dejemos que el Espíritu de Dios, en el cual habita en cada uno de nosotros, actúe y podamos hablar del Evangelio. Hermanos, pues les doy las gracias a todos los que hoy se conectaron y escucharon, y quizá algunos que no pudieron y que se conectarán más adelante. Reflexionemos en esto, hermanos. Empecemos realmente a mostrarnos tal y como somos. Que Dios te bendiga, hermano. Pues nuevamente nos enlazamos con mi hermano Noé y vamos a dar por terminado el culto del día de hoy. Mi hermano Agustín, mis hermanos, gracias a Dios por la palabra. No cabe duda que siempre Dios nos habla. Y efectivamente, antes de preparar el mensaje, siempre Dios toca el corazón del que va a ministrar. Mi hermano Agustín, muchas gracias por tu palabra. Y mi hermano, pues bueno, sabemos que la clave del éxito es si pones primero a Dios, si pones a Dios primero, si ponemos primero a Dios, todo lo demás caerá en su lugar. Mantén tu fe en Él. Si su tiempo y el plan es perfecto siempre. Él tiene todo bajo control. Muchas veces el tiempo queremos que sean nuestros tiempos, pero al fin del día Dios sabe por qué y el tiempo que debemos de esperar, sabemos por qué y su tiempo es perfecto. Pues, mis hermanos, lleve esa predicación en su corazón, medite y dígale a Dios qué es lo que quieres o qué me estás enseñando a través de esta palabra, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Agustín, mis hermanos, muchas gracias. Para seguir con el culto, mi hermano, seguimos con los avisos. Son rápidos, simplemente que los domingos tenemos el congregacional, tenemos el ministerio infantil. Ahí aparecen en la pantalla los horarios. Y estamos trabajando también, mis hermanos, con la parte de la activación de la nueva modalidad. Hemos tenido unas reuniones, pláticas. Muy pronto les estaremos avisando cómo se reanudarán los cultos con la nueva modalidad, mis hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno que permitieron el que se realizara el culto de hoy, sí, hermanos. Bueno, ya casi estamos por concluir. Les pido que inclinen su rostro y demos gracias a Dios por ese tiempo que nos permite estar conectados. Me da mucho gusto ver a algunos conectados aquí en línea. Dios bendiga a los que están ahorita conectados, mis hermanos. Y seguramente más tarde se conectarán nuestros hermanos. Inclinen su rostro, mi hermano, para empezar a concluir el culto. Le damos gracias a Dios por el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permitiste cantarte, nos permitiste escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor. Todavía nos hablas, Padre. Tienes misericordia de nosotros, Señor. Te pido que tú pongas sensibles, Señor, nuestros corazones, Padre, para poder entender y saber qué es lo que tú quieres tocar a cada parte, a cada corazón, a cada hermano, Señor. Llévanos, Padre, convences que hemos de salir, Padre, y que tu espíritu no se vaya, sino se quede con nosotros, Padre Santo. Bendice cada hermano, cada hermana, cada pequeño, cada joven, Padre, que está conectado, y que en la semana, Padre, podemos llevarte, Señor, en sus puntos devocionales, el personal, Padre, el familiar,
y que continuemos esa alimentación día a día, Padre, de tu palabra. Gracias por esa bendición que nos permites el día de hoy concluir tu culto, Padre Santo. Damos gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, dejo el lugar a mi hermano Agustín para que nos lleve con la bendición apostólica y así concluimos el culto el día de hoy, mis hermanos. Dios les bendiga, bonita tarde, me dio gusto por lo menos estar conectados en línea, mis hermanos. Dios les bendiga. Pues como es costumbre, hermanos, vamos a despedirnos con la bendición apostólica y que el mismo apóstol Pablo dejó plasmada en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, que nos dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que la bendición y Dios quede con cada uno de nosotros, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Gracias, hermano.